Buenas tardes a todos. Mi nombre es Rodrigo Silvero. Y mi nombre es Gabriel Silvero. En, no- en nombre de todo el equipo de Olimpiadas Especiales Argentina, le damos la bienvenida al segundo encuentro del quinto Foro de Salud y Familia organizada por Olimpiadas Especiales Argentina y el Club de los Leones. Para iniciar, le damos la palabra a la directora del programa de Familia de Olimpiadas Especiales Argentina, licenciada Cristina Miranda. Hola, bienvenidos a todos. Muchas gracias por volver a acompañarnos en este nuevo encuentro. Agradecemos muchísimo a la gente del Club de Leones, que gracias a su apoyo justamente hoy podemos seguir llevando adelante este encuentro. Agradecemos a cada uno y muy especialmente a Maricris, que es nuestro referente de familias en la región de Latinoamérica. Le damos la bienvenida. Gracias por participar. Un placer que nos estés acompañando. En este día muy especial, todo el equipo de Olimpiadas Especiales Argentinas quiere hacer un reconocimiento muy importante en este día especial, el Día del Maestro, ¿no? Que estamos todos festejando y celebrando. Queremos agradecer profundamente el trabajo que todos los docentes en todos los lugares a lo largo de nuestro país hacen cada día por mejorar la calidad de vida de todas las personas, ¿verdad? Estamos en un momento muy especial, esta época de pandemia en la que nos obligó a todos ser más creativos, sacar lo mejor de cada uno justamente para garantizar el derecho a la educación. Un derecho a la educación que tiene que dar respuesta a todos los estudiantes. Una educación distinta, una educación inclusiva, que tenga en cuenta a todos y que además no ponga la mirada justamente en la condición del estudiante, sino que nos permita revisar nuestras propias prácticas cotidianas. Nos gustaría regalarle algunas palabras de Pablo Freire, que dice: enseñar no es transferir conocimientos, es crear la posibilidad de producirlos. Y esto es lo que queremos, que cada día podamos seguir produciendo mayor conocimiento, sobre todo a las personas con discapacidad intelectual que tantas veces han quedado relegadas en cuanto a sus derechos a la educación. Así que muchas gracias por acompañarnos, y bueno, Gaby o Rodrigo, les doy la palabra. Muchas gracias, Cristina. Los invitamos a ver este video sobre la Escuela de Pequeños Atletas, creada en 2019. La misma funciona en las instalaciones del Instituto Romero Brest de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, antes de la pandemia. Queremos contarles que esta escuela, que se creó el año pasado, en este momento, en esta situación de pandemia, justamente estamos trabajando desde el programa de atletas jóvenes con el trabajo en casa, ¿no? De manera virtual, pero la escuela sigue fuertemente con sus docentes acompañando esta etapa. Así que bueno, vemos el video. Soy Camila, soy profe de Educación Física y estoy en Pequeños Atletas trabajando desde julio, y este espacio está en el Romero Brest, en el Instituto de Educación Física, los sábados por la mañana de 10 a 12, y bueno, en él pueden concurrir chicos con discapacidad y chicos que no tienen discapacidad, porque es inclusivo y gratuito. Las actividades las vamos pensando con los profes, nos juntamos en la semana y las vamos pensando de acuerdo a la cantidad de chicos y al grupo que se fue formando. Al principio, inicialmente, que éramos menos,
y después cuando se fue agregando un montón de chicos y tuvimos que rever actividades pensadas al principio en muchos circuitos motores, deportivos, con habilidades motoras, y después fuimos agregando juegos, bailes, actividades más lúdicas, desde juegos, desde canciones, de ritmos musicales, y nos fuimos acoplando también a juegos con pelotas, lanzamientos, patear. Están construyendo toda su personalidad, su motricidad, y entonces está muy bueno que desde una edad temprana puedan adquirir todas estas habilidades y mismo sociabilizar con el otro, que sea una ayuda, un compañero, poder intercambiar objetos, juegos, para que luego en un futuro puedan desarrollar esto más al máximo y tener su propio deseo y decir, puedo elegir tal deporte, puedo elegir esta actividad o algo más recreativo para compartir con un otro. Nos encantó la propuesta, principalmente porque Félix todavía es chico, recién tiene 7 años, y sentíamos que sacando lo que era la parte de escolaridad y la parte terapéutica, que digamos lo tiene cubierto, nosotros buscábamos algo más que sea recreativo para él, algo donde él tuviera su espacio, donde él pudiera armar su grupo de amigos, donde nosotros también nos encontráramos con otros padres, con chicos con discapacidad, donde uno, digamos, habla el mismo idioma y se entienden muchas cosas, y nada, y nos encantó la propuesta, porque lo que sentimos que Félix en este lugar encuentra un lugar donde él se divierte, donde la pasa bien, donde le enseñan muchas cosas, porque ahora es Pequeños Atletas, empieza todo a través de lo lúdico, más del juego, pero digamos, yo siento que lo están orientando hacia que él vaya a una parte deportiva, que pueda también compartir con otros chicos, con otros pares, así que nada, la verdad que nos encantó la idea. Encontró un lugar donde, bueno, se levanta todos los sábados, me despierta él a mí, no yo a él, distinto que en la semana para ir al colegio, y lo saca de todo lo que son las actividades, como las terapias. Me parece muy, muy importante rescatar este espacio de juego para los chicos. Todo lo que hace acá y lo que aprendió en casa o cuando vamos a un parque o una plaza, ella se anima a hacer cosas que antes costaba realmente hacerlas. Acá se encontró con que no debo empujar, no debo hacer esto. Se quiere hacer sus meriendas solo, se pone sus zapatillas solo, va al baño solo. Entonces como que lo veo mucho más independiente. Y bueno, la verdad que estoy muy agradecido de poder haber encontrado este espacio para que ella pueda venir, interactuar y hacer nuevas amistades y poder desenvolverse bien con sus pares. La verdad que me parece muy importante que sea inclusiva, porque aprenden mucho los chicos de otros. Son como un impulso, los impulsan. Yo veo que es importantísimo que sea inclusiva la actividad. Eso es realmente inclusión. Logramos como una comunidad donde sentimos que entramos porque buscamos lo mismo para nuestros hijos. Es lo mejor que he conseguido porque nos juntamos entre todos los papás y charlamos de cada uno de nuestros hijos. Darnos información, apoyo, cuando uno viene con una inquietud, con algo que no sabemos cómo hacer o cómo resolver, siempre hay otro que pasó por esa experiencia, así que está buenísimo. Si me siento acompañada, ya no me siento más sola, entonces esto también a mí me hace bien. Que me siento muy bien en el lugar de a donde estamos. Bueno, los invitamos todos los sábados a participar de esta actividad gratuita para compartir con los demás, para poder desarrollarse motrizmente, compartir los juegos y pasarlo muy bien. Muy bien, muy lindo video. A continuación vamos a comenzar a escuchar las ponencias de este segundo día. Al término de cada exposición habrá un espacio de preguntas, lo deberán escribir en el chat. Hoy nos acompaña la doctora María Graciela Iglesias. María Graciela Iglesias es abogada especialista en Derecho de Familia, asumió como secretaria ejecutiva del órgano de revisión de la Ley Nacional de Salud Mental desde su conformación en el 2013. Fue jueza del Tribunal de Familia número 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata.
Se desempeñó como funcionaria en la Defensoría Pública Oficial en esa misma jurisdicción. Como docente de grado se desempeña en la Cátedra de Derecho de Familia y Sucesiones de la Universidad Nacional de Mar del Plata y a nivel de posgrado es directora de la Diplomatura de Salud Mental y de Derechos Humanos en esa misma casa de estudios. Docente en el Doctorado de Salud Mental Comunitaria y Maestría en Salud Mental Comunitaria y Maestría de Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia en la carrera de Derecho de Familia de la Universidad de Buenos Aires. También dicta clases en carreras de posgrado en varias universidades nacionales. Integra los equipos docentes en posgrado de las universidades Perú, Chile, Colombia. Ha publicado numerosos artículos en revistas y libros especializados de la Argentina y de la región. Su presentación de hoy lleva por nombre Accesibilidad a los Derechos Fundamentales, un camino hacia la vida independiente. Bueno. Hola, Graciela. Sí, agradezco, ¿qué tal? Agradezco profundamente la invitación y la presentación. Antes de tratar de transmitir un conjunto de derechos que hacen a la concreción de la vida independiente una aspiración hoy todavía que se tiene que, estas actividades y que el movimiento de los jóvenes deberán fortalecer para que sea cada día más realidad. Pero antes de eso, quería decirles que en mi familia, además soy una abuela afín de un deportista de alto rendimiento de Boquia. Entonces, esto que yo voy a tratar de transmitir desde un lugar donde habla el derecho, la norma, la propia convención, y después se lleva las políticas integrales, o debería de llevarse las políticas integrales, lo hemos vivido como familia en la persona, en dos personas que hoy tienen 20 y 17 años. Todo lo que significa la toma de decisiones, todo lo que significa tener un proyecto de vida, el logro a una educación inclusiva y todas las barreras que desde el conocimiento de lo que fue una situación de discapacidad se genera alrededor de alguien muy, muy joven que tiene que ir interactuando y eliminando esas barreras. Un poco lo que yo quería transmitir es algo que seguramente ya se debe haber hablado aquí, que es el significado más primario, más ontológico y esencial que tiene la discapacidad como término, ¿no? Porque increíblemente todavía hay mucha confusión. Como tiene un fundamento epistemológico, filosófico, que modifica y que da vuelta un viejo paradigma, donde antes estaba la mirada hacia la persona como una persona discapacitada en el sentido de incapacitada, una persona excluida, una persona invisibilizada, y una persona donde en esa invisibilización en lo único que se trataba era básicamente un concepto rehabilitador en el sentido de lo que podía interactuar con el resto de las demás personas. Hoy el concepto es esencialmente lo contrario. Sabemos que la discapacidad radica en la sociedad. Y es la sociedad la que limita este principio de accesibilidad que tiene la Convención, que lo tiene como principio, que lo tiene como derecho, y que podríamos decir, como establece Agustina Palacios, que la accesibilidad es hoy indiscutiblemente un derecho fundamental.
porque hace al derecho a la vida, porque hace al derecho a la integridad, porque hace al derecho a la libertad y sobre todo porque hace a la toma de decisiones y al libre albedrío, es decir, que quién es el que elige sobre la vida de una persona, que tiene una condición o que puede tener o estar en una posición de discapacidad en la interacción con todas las barreras de su entorno, pero que en ninguna manera se puede cuestionar esta condición de ser persona. Y esta es una deuda que los estados tienen a partir de haber ratificado la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que hay que vivirla, hay que conocerla porque son los instrumentos que todas y todos tenemos para poder llevar adelante este cambio, que esta apuesta que esta actividad tiene, que Olimpiadas Especiales es ya un modelo de inclusión, pero que no es lo corriente aún, ni lo suficiente desde una política global, desde una política integral, pública para las personas en una situación o con una condición de discapacidad. ¿Y de dónde parte todo esto? Para hacerlo un poco entretenido, ¿no? ¿Desde dónde es que se están jugando estos derechos? La Convención lo que hizo fue, como sabemos, reunir todo un conjunto de derechos ya reconocidos, ya declarados, donde los estados ya se habían comprometido, es decir, por primera vez los protagonistas somos líderes de nuestros derechos y de nuestras vidas, y se funda entre dos parámetros de derecho sumamente importantes, cuál es la dignidad inherente. Esto que está en el principio 3 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad es el ABC para poder hablar de vida independiente. En realidad, para poder hablar de la vida independiente de cualquier persona, pero en razón de estar en una situación de discapacidad, hay que especificar para poder igualar. Y esto es lo que es la reparación, digamos, frente a la restitución de derechos que los estados tienen que hacer. Y esta dignidad inherente, ¿qué implica? ¿Qué es tener dignidad inherente? ¿No? Otra vez, artículo 3, los principios de la Convención que atraviesan toda la vida de una persona con una condición o situación de discapacidad. Es el derecho a ser, es el derecho a tener un proyecto de vida en igualdad de condiciones con las demás personas, en igualdad de condiciones con los demás jóvenes, en igualdad de condiciones en un mismo pie de igualdad. Así se refiere la Convención cuando en otro artículo que engancha, digamos, con esto, dice igual reconocimiento como persona ante la ley. Entonces, partimos de una cuestión. La discapacidad radica en la sociedad la que no puede comunicarse, es la sociedad la que impone barreras, es la sociedad la que establece parámetros de diferenciación para el ejercicio de la educación, es la sociedad la que divide en materia deportiva y cultural, y habría que ¿no? Habría que llevar a las personas que justamente establecen estos parámetros a lo que es un encuentro deportivo con personas en una situación de discapacidad para darse cuenta lo que significa la inclusión, lo que significa la toma de decisiones y lo que significa la vida independiente. Entonces, esta dignidad inherente que en el campo del derecho tiene mucha tela para cortar y que significa básicamente la posibilidad de tener un proyecto de vida, de tener con qué, porque si se es un deportista, se necesitan becas, se necesitan asistentes, se necesitan apoyos, se necesitan elementos, se necesitan traslados, pero esto sí, exactamente igual como cualquier otro deportista, pero tiene que tener el plus
de la dignidad inherente, en el sentido de que para igualar muchas veces hay que especificar. Y el otro gran eje del que yo quería referirme es el principio de no discriminación. Y la no discriminación, que está en el artículo 5, en realidad se menciona en varias partes de la Convención, pero en el artículo 5 específicamente, que hay que, es decir, no se puede ni menoscabar, ni transgredir, ni segregar, ni excluir a una persona por motivo de discapacidad. Se puede tener una restricción como estamos teniendo ahora en la pandemia. En la pandemia todos y todas estamos teniendo una restricción en nuestra libertad ambulatoria. Lo que no puede ser es por motivo de discapacidad. Y esto es un derecho activo, un derecho que los jóvenes, las jóvenes, tienen que poder tomarse de él para ir modificando desde el lugar propio y desde las políticas públicas atravesar con estos principios para efectivamente ser respetuoso y cumplir con la responsabilidad que los estados en toda nuestra región y todos los estados que han ratificado la convención den cumplimiento de esta obligación y de esta responsabilidad que los estados han asumido. Entonces quiere decir que si hablamos de dignidad y hablamos de no discriminación, estamos por consiguiente hablando de autonomía, porque este principio de la dignidad y este principio de libertad componen justamente los elementos que tiene intrínsecamente la dignidad. Autonomía y libertad. Se es autónomo cuando Kant dice la única ley universal que verdaderamente existe es la voluntad de una persona. ¿Y cuándo sucede esto? Cuando tenemos libre albedrío, cuando una persona puede tomar sus propias decisiones. Entonces es cierto que en el caso de una persona que tiene una discapacidad intelectual, o se encuentra, mejor dicho, con una condición de discapacidad intelectual, es probable que tenga que tomar esas decisiones y ejercer esa autonomía y ese libre albedrío con apoyo. Ahora, esos apoyos de ninguna manera pueden ser sustitutivos. Esos apoyos solo son para que sean. Y esta es la maravilla de lo que un tejido de derechos vino a traer. El respeto a la existencia, el respeto a ser persona, el respeto a poder estar y vivir en comunidad y en todo caso dar vuelta la fórmula que se había traído hasta ahora. En todos nuestros países y en toda nuestra región está sucediendo el mismo fenómeno. Esto no es posible, no se puede tener un principio de autonomía, el respeto a la autonomía, a la dignidad inherente, a la vida independiente, si no se reconoce a la capacidad jurídica de las personas. Dos palabras nada más para esto, y como seguramente hay muchos adolescentes, decir que en materia de niños, niñas y adolescentes se refiere al principio de autonomía progresiva. Es decir, ¿qué es la capacidad jurídica hoy? Se terminó la incapacidad. No hay personas incapaces en razón de discapacidad. No hay más personas incapaces, excluidas de lo que es el tejido social y por lo tanto de la vida y por lo tanto de políticas que alimenten la autonomía de las personas. ¿Y esta autonomía en qué se tiene que reflejar? En la mayor accesibilidad al empleo, en la mayor accesibilidad al deporte, en la mayor accesibilidad al estudio, en la mayor accesibilidad al trabajo. Y ahí es cuando no debe haber discriminación. Ahí es donde hay otro elemento que la Convención trae, que son los ajustes razonables.
Es decir, por ahí es cierto, hay trabajos que una persona que se encuentra con una condición de discapacidad intelectual no puede por ahí llevar adelante en términos igualitarios, entre comillas, si no se tienen los ajustes razonables y si no se cuentan con los apoyos para que sea posible. Como decía, mi nieto Afín tiene distrofia muscular Duchenne. Y él, como es una persona que ha ido perdiendo su movilidad, las bochas que antes, o que todavía por suerte está pudiendo competir, en algún momento eventualmente puede ser que no lo haga y que requiera entonces de una asistencia que tiene que ver con un dispositivo que de todas maneras permita esa competencia. Y por eso hay distintas categorías en Boquia, ¿no? Este es un ejemplo desde el deporte, cómo se da vuelta, ¿no? Esta premisa anterior donde si estabas en una condición de discapacidad, si tu déficit era una pierna, o una cuestión motora, una cuestión sensorial o intelectual, directamente era imposible, no se podía, y desde el lugar del derecho eran personas incapaces. Esto se modificó, y esto se modificó a partir justamente de este principio de dignidad inherente y de no discriminación por motivo de discapacidad. Y entonces ese artículo 12 del que estoy refiriéndome es sumamente importante, porque significa tomar decisiones en la vida, de acuerdo a la etapa, a la franja etaria que se tenga y a la vida, el proyecto de vida que se tenga por delante. Eso sí, ninguno podemos solos, ni solos. Y para eso los estados tienen que reforzar el compromiso y tienen que generar políticas que acompañen, que establezcan los puentes para que las personas puedan circular por esos puentes y entonces sí tener una vida independiente. Y una vida independiente implica esto, implica también la dignidad del riesgo, pero implica, por sobre todo, un principio de accesibilidad universal, es decir, no barreras frente al disfrute de los derechos. No barreras, no quién impone qué me pongo, a quién tengo de novia, de novio, a qué juego, qué deporte es el que tengo, qué camisa es la que me ponga, hacia dónde voy, de ninguna manera. Y en las tomas de decisiones más importantes, que tienen que ver ya con la vida, ¿no? Con comprar, alquilar, tener un auto, el que puede acceder a él, o contar con los apoyos necesarios o con la asistencia necesaria. A veces, casi siempre, es la familia, otras veces no lo es. Y entonces tener la accesibilidad para contar con esa asistencia o con los apoyos necesarios. ¿Por qué yo hago esta salvedad de no confundir asistencia con apoyo? Porque el apoyo sigue a la persona. El apoyo es aquel que a través de la comprensión y la confianza asesora, acompaña, no representa, no sustituye, no habla por la persona, no dice por la persona, y entonces ahí, claro, hay un desafío enorme, porque tenemos que partir de un eje que son las preferencias. Es decir, cómo uno toma las preferencias de una persona con una condición de discapacidad que implica para el derecho actual una toma de decisión. Es decir, esa preferencia hoy tiene valor legal. Y ese valor legal hay que llevarlo a otro principio que la Convención trae, que es la dignidad del riesgo. Es decir, si todos nos equivocamos y todas nos equivocamos, ¿por qué una persona, por tener un problema motor, por tener una condición de discapacidad intelectual o psicosocial, no puede asumir riesgos
eventuales para la vida. Esto no quiere decir que no haya todo un sistema que involucre el acompañamiento respetuoso, los apoyos y sobre todo este paraguas de accesibilidad y ajuste razonable. Es decir, accesibilidad como llave. Y como dice Pamela Molina, la suma de los eslabones, porque es tan grande y tan pequeño según por donde uno se asome a la vida. Entonces, para algunas personas la accesibilidad representa una apertura en, una habilitación para, y para otros otra. Las prácticas hoy lo que nos demuestran es que todavía estamos en un proceso mixto, estamos en un proceso de cambio, pero todavía no podemos festejar diciendo que estamos en el modelo social de la discapacidad, o mejor aún, estamos en el modelo de la diversidad, porque este mundo es diverso, y en este mundo diverso, todas y todas tenemos que tener un lugar para vivir bajo el mismo techo. Entonces, de estos principios que he traído, de cómo se conforma para llegar a la vida independiente, tenemos que hablar primero que nada del conocimiento de que somos personas, y como personas tenemos derechos, y esos derechos son derechos humanos, que son anteriores a cualquier orden normativo. El respeto a la diversidad, y después la equiparación de oportunidades, la igualdad de oportunidades, ¿no? Que implica diálogo civil, que implica que no haya que partir con la diferencia a porque tiene esta situación de discapacidad, a este otro porque tiene esta otra situación de discapacidad. Estamos hablando de normalización normativa, es decir, para todos la misma norma, para todas la misma norma, y esta norma lo que tiene que ser es inclusiva, incluir la diferencia, y en ese sentido únicamente es válida la diferencia. Hace muy poco presentamos un proyecto de vida independiente, para la vida independiente, donde no es que se tenga que hacer una casa, y entonces en esa casa, ese no es el modelo de vida independiente. El modelo de vida independiente nace con esto que estamos hablando, con el respeto a la dignidad, con el respeto a la autonomía, con el respeto a la preferencia y a la elección, y a ese mínimo ético que una persona, aun cuando no pudiera manifestarse, aun cuando no pueda, hay que poder interpretar cuál sería su voluntad mayor. Entonces, dentro de todas esta dispersión que la accesibilidad tiene, para que no sean palabras y para que no suene a eufemismo, se requiere entonces de una incidencia dentro de un trabajo de política pública sumamente importante, y un atravesamiento de estos derechos y de estos principios en cada cosa que uno hace. Todo lo que hacemos es un pedacito del derecho. Todo lo que las personas, los jóvenes seguramente, desde que van a entrenar, seguramente que serán rigurosos de que tienen que estar en el predio y interactuar con los compañeros y con el resto. También ahí hay norma, también ahí hay un modelo donde los y las jóvenes comienzan a tener el mismo sentido disciplinar que cualquier otra persona que hace deporte. Y de esto se trata, de no diferenciar, pero de otorgar la equiparación de oportunidades. Es decir, la vida independiente significa no sustitución, salirse de un modelo tutelar y estar dentro de lo que es un modelo social, un modelo comunitario, y ese modelo comunitario tenga como centro y protagonista a las personas. En definitiva, para ya terminar, estoy hablando de autodeterminación, pero no la autodeterminación como la quiere el colectivo, entre comillas, de normalidad. Es la autodeterminación
esta sensación única y exclusiva que hace a la motivación, que no se puede medir por las funciones psíquicas, que se mide por lo entrañable que significa la existencia, donde nadie puede decir hasta dónde una persona es y mucho menos lo que una persona es y lo que puede hacer. Lo que debe de realizarse es la eventualidad de la posibilidad, y por eso la llave es la accesibilidad, los ajustes razonables y los apoyos con que se cuenten. Después lo demás es responsabilidad, y las personas con una condición de discapacidad han dado muestras en todos estos años y con anterioridad al cumplimiento de sus propias responsabilidades. Y eso se hace asumiendo la toma de decisiones y, como para cualquiera en la vida, asumir la dignidad del riesgo. Con esto dejaría yo acá y quedo a disposición de cualquier pregunta. Muy amables. Muchísimas gracias, doctora, por todo lo que ha dicho. La verdad, muy interesante todo lo que ha comentado. Bueno, ahora les compartimos algunas preguntas de los participantes, en el caso de que haya. Cristina, ¿hay alguna pregunta? No estamos viendo preguntas, pero cualquiera que quiera hacerlo puede abrir el micrófono y preguntar. Por supuesto. A mí me gustaría hacer una pregunta. ¿Sí? Sí. Vos comentaste que presentaron un proyecto, ¿sí?, para la vida independiente. ¿Un proyecto a nivel nacional o a nivel, digamos, donde ustedes viven? En realidad el proyecto no fue aprobado, es un proyecto institucional que se hizo a nivel internacional. Y acompaño otros proyectos que se han hecho en otros países, como en Colombia. Bien. ¿Alguien? Sí, ¿Puedo Fabián. hacer una pregunta? Fabián, por favor. Buenas tardes, doctora, muy interesante la charla. Y una pregunta, cuando habla de los apoyos, ¿está unido eso de los apoyos a la escuela americana de la discapacidad mental? Que habla sobre la posibilidad de tener apoyos alternativos, puntuales. No, en realidad no es justamente a la americana, sino que proviene más de... en el momento de la discusión fueron los apoyos que los primeros, los que se realizaron en Inglaterra. Después hubo un trabajo con Canadá, y después sí, en Estados Unidos ha habido todo un movimiento en relación a los apoyos. Pero los apoyos, lo que pasa es que es más profundo para poder hablar de esto, está muy ligado a la capacidad jurídica. No se puede a referirse a los apoyos si uno no tiene el contexto de lo que es la toma de decisiones. No todas las personas con una situación de discapacidad pueden cumplir con algunas cuestiones, como por ejemplo, vamos a hablar de actos jurídicos formales, la contratación. Y y para esto se requieren apoyos de orden formal. El problema es que hubo una confusión con un modelo anterior que teníamos nosotros, que era la curatela, y entonces se confundió el apoyo, que es lo que la persona recibe para su propia autodeterminación, con quien lo llevaba adelante, o sea, con el facilitador. Y ese facilitador puede ser un medio tecnológico, puede ser una ONG, pueden ser sus pares, puede ser su familia, puede ser... Pero lo importante es que la persona tenga empatía con la otra persona y que de alguna manera delegue una decisión en cabeza de un tercero. El cambio jurídico es enorme, porque venimos de un modelo estricto de sustitución a un modelo centrado exclusivamente en la persona con los apoyos.
El gran problema que esto generó es justamente el área donde yo me desempeño, que es con las personas con una situación de discapacidad psicosocial. ¿No? Respecto de, por ejemplo, el conocimiento del dinero, la posibilidad de la trascendencia de los actos. Bueno, en el momento de la discusión al Código Civil estaba Cerati en coma, y también entonces fue un tema muy arduo, qué sucedía con personas que estaban en esa situación. El tema es muy, muy, muy complejo. De hecho, en toda la región se está legislando hoy sin ninguna discusión a favor de los apoyos. Es más, la capacidad jurídica de una persona con discapacidad se reconoce aún tenga o no tenga apoyos, y aún cuando no tenga ajustes razonables. O sea, se toma como una condición de accesibilidad universal y como un derecho fundamental. ¿Cómo se puede conseguir lo de Inglaterra y Canadá? Hay un material, mire, hay un material que, bueno, hay un material que se llama Independiente pero no solo, que lo puede bajar directamente de internet. Después hay otro material que es artículo 12, ¿quién decide? Y ahí está toda la historia del artículo 12, que es el corazón de esto que estamos hablando. Esto lo puedo bajar de internet. Sí. Y cualquier cosa, si no me escriben, yo ahora les dejo mi correo y yo puedo brindar otro material y sobre el tema. Sí. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? No vemos preguntas en el chat. A ver, acá hay una. ¿Usted cree que el marco jurídico existente en nuestro país permitiría un proyecto de independencia? Esto pregunta Paola Emanuel. Es buenísima la pregunta. Yo creo que lo que demuestra la respuesta es sí. La respuesta es sí si se hace un control de convencionalidad. Y es no si no se cambian las cabezas, la conciencia y las prácticas. Y sobre todo las decisiones de política pública, para el ámbito público, ¿no? De los ejes que tienen que ver en relación público-privado para discapacidad. Por ejemplo, ahora en esta pandemia hubieron algunas resoluciones que se iban reclamando, por ejemplo, que si una persona que tiene una situación de discapacidad recibe un beneficio de la seguridad social y tiene un trabajo, un trabajito, consigue un trabajo, la explotación de un kiosco puede ser, o cualquier otro trabajo, o una fábrica, o cualquiera, pero que le reporta esto de la dignidad inherente de lo que estábamos hablando, un trabajador. Y hasta ahora, innecesariamente perdía el beneficio de pensión. Eso es una violación a la convención, y es necesario hacer un ajuste razonable. Entonces, digo, muchas de las cosas por las que no se puede hacer es porque en un modelo distinto se mantienen las mismas prácticas y normas administrativas que van en contra de un derecho que se reconoce. Porque si nosotros tenemos una convención adentro de la Constitución, esta es operativa, y además tenemos una modificación en la ley interna. Entonces, que podemos discutir si alcanzó el total o no, pero que da todas las herramientas como para que esto no siga sucediendo. Sin embargo, pasa. Estas y otras situaciones que muy ligadas al trabajo, muy ligadas a la falta de ajustes y muy ligadas a la seguridad social. No son porque no haya una ley, son porque hay prácticas y normas administrativas que son barreras que están incumpliendo la normativa que se modificó.
Excelente, Graciela, súper claro, y es algo que nosotros desde nuestra organización siempre estamos insistiendo y trabajando, ¿no? Respecto de cómo hacemos o cómo seguimos trabajando para cambiar la cultura inclusiva, para eliminar estas barreras, porque ya está todo escrito, no tenemos que seguir escribiendo. No, claro. Lo que necesitamos es que la gente cambie su mirada, que también las familias puedan habilitar a los jóvenes con la capacidad que cada uno tiene, ¿verdad? Y por Absolutamente. supuesto, no solo, sino con los apoyos que necesitan, pero que es posible. Y esto es lo que intentamos transmitir también, acompañada de su palabra. No quería, muy cortito, en un momento tenía que dictar una sentencia siendo jueza, y justamente era porque las personas se les requería un inicio de un trámite de curatela para poder tener acceso a la percepción de su beneficio. Entonces, antes de sentenciar, antes de dictar la sentencia, le pido a la provincia de Buenos Aires, al IPS, que me dijera en qué norma se basaba para poder exigir esto frente a un derecho constitucional que la persona tenía. Y en realidad no había norma. Era una práctica. Claro. No había norma. Y en Nación, en ANSES, había un decreto mínimo que nunca puede estar por encima, no tiene carácter de supralegalidad, como ya sabemos, y entonces pueden más las estructuras y las prácticas que el derecho mismo. Lo que hay que conocer muy bien el derecho, tener las herramientas para poder incidir sobre eso, y bueno, y a nivel de decisión, ¿no? Luchar para su modificación. Exactamente. Por eso nos interesaba tomar estos temas que en realidad fueron también propuestas de las familias, y en esta idea de tener que cambiar también cómo las instituciones, ¿no? Todos los servicios que trabajamos con personas con discapacidad debemos modificar también nuestra actitud, ¿no? Ser más abiertos, brindar herramientas, porque si no vamos a seguir peleando por un derecho al trabajo cuando después la familia no quiere que deje que no vaya a trabajar porque pierde su pensión. Entonces, exactamente. o que o cosas más íntimas, ¿no? Por ejemplo, como los derechos sexuales y reproductivos, pero pensemos en los derechos sexuales de una joven con discapacidad. Yo tengo una amiga que justamente lo que me decía, ella no tiene posibilidad motora, y entonces tenía que ir acompañada por su familia, por su mamá, con quien tiene una relación extraordinaria, pero como madre e hija, y en alguna situación necesitaba su intimidad. Y al no tener la accesibilidad para hacerlo de manera individual, por no contar con los apoyos necesarios, por no tener apoyos informales, por no contar con asistentes, por una cantidad de situaciones, y porque en la mentalidad de quien la atendía también estaba el estereotipo de tutelar, se encontraba con una cantidad de situaciones que le pasaban que no podía transferirlas y que no podían ser atendidas. O sea, vamos desde eso a la seguridad social, al trabajo y a la vivienda, desde la cuestión más íntima, personal, a las cuestiones que hacen por la inclusión efectiva dentro de la comunidad. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, María Graciela, por tu presentación, excelente como siempre, tan amable y tan generosa, para poder brindarnos todos estos conocimientos que nos ayudan cada día a trabajar mejor. Yo quisiera, si todavía hay tiempo, hacerle una pregunta a la doctora, en el sentido de las cuestiones que por ahí uno escucha menos, a pesar de conocer
la convención, que tiene que ver con los derechos hereditarios de las personas con discapacidad. Frente a la situación de desaparición de los padres, ¿cuáles son o cuál es la diferencia entre la posibilidad de heredar, como los hermanos, o de qué manera tomar precauciones para que esta cuestión de la herencia sea también digna y equitativa para todas las personas con discapacidad? Bueno, nosotros hemos tenido una reforma que a la luz de la convención puede tener alguna cosita, pero para dar respuesta a lo que usted está preguntando, esta es una pregunta que en general las familias se hacen muchísimo, ¿no? Para el momento después ante el fin de la vida. Ha habido una reforma sucesoria muy importante en nuestro país, y hay una figura, que es la figura del fideicomiso, que se puede perfectamente utilizar, que es dejar un patrimonio determinado para que un tercero lo administre en favor de quien es el heredero. Pero además, lo más importante que sucedió en nuestro ordenamiento jurídico es que se cambió la legítima. Esto es una posibilidad de disposición para las familias de un tercio de lo que le corresponde al tercio de los descendientes. Lo estoy diciendo muy como abogada, yo sé. Quiero decir, lo importante es saber que se mejoró, que se puede mejorar la situación de la persona con discapacidad en materia sucesoria, disponiendo de una parte de la herencia que antes no se podía tocar a su favor. Y esto se modificó en el 2015. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. No, por nada. Bueno, dejamos a los conductores, a ver, ¿qué tienen para decirnos? Bueno, yo la verdad, muchísimas gracias, doctora María Graciela Iglesias, por todo lo que dijo. La verdad que su participación en este foro ha sido muy interesante. Desde el lugar de hermano se lo digo, todas las cosas que estuvo expresando fueron muy interesantes y francamente fue muy bueno. Así que le agradecemos muchísimo acá con mi hermano su participación en este foro. A ustedes gracias. A continuación presentamos al líder juvenil Gabriel Silvero, que les presentará su experiencia como líder juvenil. Nos cuenta sobre el proyecto sobre el taller de hermanos y hermanas Familia Ampliada. Bueno, hola, Gabriel Silvero soy yo. Bueno, hoy no lo voy a presentar a través de un PowerPoint, me pareció más interesante comentarles, así desde mi punto de vista, cómo se fue desarrollando todo esto. Primeramente, les voy a comentar, esto comenzó con la posibilidad de un encuentro internacional de hermanos, al que yo tuve la posibilidad de ir. Yo tuve la posibilidad de ir con Cristina, y la idea de esto era que fuéramos con un proyecto. Teníamos que llevar un proyecto que técnicamente hiciera que entrara más juventud a Olimpiadas Especiales, o Special Olympics, como le suelen decir en Latinoamérica. Y bueno, nuestra idea para este proyecto fue realizar un taller para hermanos de personas con discapacidad, en el cual pudiéramos trabajar un montón de cosas, ¿no? Sobre todo dar a conocer la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, reflexionar acerca de la autonomía, la vida independiente, el futuro del atleta con discapacidad, ¿no? Dentro del modelo social de la discapacidad, y compartir también un montón de vivencias. Nos pareció algo muy interesante poder hacer que este proyecto se trate de eso. Entonces, lo que hicimos fue primero investigar cómo podíamos llevar a cabo este proyecto, en dónde podíamos llevarlo a cabo. Entonces nos cruzamos con San Luis. San Luis, supimos que había un gran grupo de hermanos que estaba comprometido, que hacían una actividad deportiva todos los viernes, que se juntaban a jugar al fútbol, hermanos
con y sin discapacidad intelectual, entonces nos pareció muy interesante poder hacer el proyecto ahí. Así que cuando viajamos con Cristina a México, porque fue en México la reunión de hermanos, allí pudimos presentar el proyecto para que nos pudieran dar una beca, y en ese momento tuve la posibilidad de conocer otros hermanos de personas con discapacidad, cosa que no me había pasado en mis pocos años de vivencias. No había conocido realmente a un hermano de una persona con discapacidad que tuviera mi edad, que hubiera pasado por lo mismo que yo, que viva con los mismos sentimientos, ¿no? Entonces fue muy interesante también conocer, porque fue gente de muchos lados, fue gente del propio México, fue gente de Paraguay, fueron hermanos de Venezuela, de Cuba. Entonces formamos una gran relación, un gran grupo hicimos, y cada uno tenía su proyecto. Entonces fueron 3 días de bastante trabajo, trabajamos un montón. En el segundo día tuvimos la suerte de que nos separaron, nos pusieron en una habitación solamente a los hermanos, y ahí tratamos un montón de cosas, como por ejemplo la vida independiente, cómo miramos a nuestro hermano, cómo trabajamos un montón de cuestiones, la verdad. Y a través de eso yo pude hablar con Cristina al siguiente día, y así fue cuando realmente concretamos el proyecto para después volver acá a Argentina y poder llevarlo a cabo, ¿no? Bueno, realmente fue una experiencia increíble lo de México, poder conocer otros hermanos, como lo he dicho, y sobre todo tener sentimientos bastante similares y preocupaciones bastante similares. Entonces, al volver, continuamos en contacto, claro, y con Cristina nos abocamos a establecer un contacto con San Luis, con el referente deportivo, Cristian. La verdad que fue muy lindo el encuentro que realizamos. Fue a principios de febrero que fuimos a San Luis y pudimos más o menos hacer un recorrido, conocer la institución donde íbamos a realizar el proyecto, que es APAD, en Villa Mercedes. Ahí pudimos coordinar un montón de fechas para este año. Teníamos todo el proyecto bastante desarrollado. Lamentablemente, claro que cuando volvimos a Capital, pasó lo de la pandemia, ¿no? Lamentablemente surgió esto y aprovechamos el tema de la virtualidad. Así que decidimos llevar a cabo el proyecto de forma virtual. Lo que primero hicimos fue hacer unas encuestas a los hermanos. Claro que primero buscamos los teléfonos de los hermanos, armamos un grupo, les comentamos de qué se iba a tratar el proyecto. Y bueno, como no pudimos hacerlo de forma presencial, Rodri y yo hicimos un video donde les comentamos por qué justamente no se podía. Y así decidimos hacer con Cristina unas encuestas donde preguntábamos un poco qué sabían sobre Olimpiadas, sobre la discapacidad, y nos encontramos con un resultado bastante interesante, ¿no? Que la mayoría contestó que la discapacidad tenía que ver con el diagnóstico y no tanto con el entorno. Entonces decidimos con Cristina que el primer encuentro se tratara justamente de esto, de hablar de qué eran Olimpiadas Especiales, cómo uno se podía involucrar dentro de Olimpiadas, y al mismo tiempo también hablar sobre qué es la discapacidad, ¿no? Y así hablamos un montón de cosas, un montón de cuestiones. Fue un primer encuentro bastante interesante, ya que surgieron muchas experiencias, muchas vivencias. La idea de esto era justamente que no sea como algo de aula, que sea algo más de debate, lo de los talleres, y que entre todos podamos aprender un montón, ¿verdad? Así que este primer encuentro se basó en eso. Y ya para el segundo encuentro decidimos con Cristina realizar una especie de, ¿cómo se dice?, de debate, pero con una película, que se llama Benny y June, que es justamente una película que habla sobre 2 hermanos, un hermano sin discapacidad que cuida a su hermana con discapacidad. Les resumo la historia de una forma, les resumo la historia para que no se haga muy largo esto. Se trata de que justamente Benny
es el hermano mayor y Juni es la hermana más chica, y pierden a sus padres cuando son muy chicos, y él la cuida, técnicamente la cuida, él deja de lado su vida amorosa por ella, se dedica solamente a trabajar y a cuidarla. Entonces ahí también salieron un montón de debates en ese segundo encuentro, porque un montón de hermanos se sintieron identificados con esto de no pensarse en una vida amorosa, de no pensarse en una vida completamente, o sea, una vida con su hermano, pero también viviendo una vida propia, ¿no? Entonces fue muy interesante el debate. También trabajamos el tema de los apoyos, de tratar de no llegar a la institucionalización, ¿no? Porque en la película justamente llega un momento que a Jun la tienen que internar justamente, y se debatió bastante sobre eso, sobre que hay otras posibilidades, ¿no? Después surgió el tema de que ya que estábamos con la virtualidad, ¿por qué no extender el proyecto? Si bien la beca estaba destinada a que el proyecto se desarrollara en San Luis, a Cristina y a mí se nos ocurrió la idea de poder extenderlo a todo el país, ¿no? Entonces ahí Cristina se comunicó con las familias, pudimos justamente hacer otro grupo de WhatsApp donde estaban todos los hermanos del resto del país, y allí volvimos a repetir los 2 primeros encuentros, que fue bastante impresionante que no fueron similares en resultados, porque la verdad que es muy diferente, cada uno tiene un pensamiento distinto, surgieron otras experiencias, surgieron otros sentimientos. Ahí Cristina escribió el nombre de la película por si lo quieren buscar, es una muy buena película, es muy interesante. La verdad que surgieron muchas cosas y por lo menos yo desde mi lado personal me he identificado muchísimo con sentimientos como el hecho de a veces uno discutir con los padres, ¿no? Porque uno no está de acuerdo en cómo miramos a nuestro hermano. De hecho, a mí me ha pasado que con Rodri yo he discutido algunas veces con mis padres porque yo digo, bueno, pero Rodri lo puede hacer solo esto. Como que siempre el hermano tiene como una mirada medio distinta, ¿no? A la de los padres. Entonces estaba interesante como poder hablar esto en estos encuentros. Y claramente también utilizamos como herramienta el aula virtual, ¿no? Que allí es cuando hicimos un trabajo con Cristina de pedir mails y mails a todos los hermanos, tanto de APAD como del resto del país, como para que cada hermano que no haya podido asistir a los encuentros, porque también pasó esto, a través de la virtualidad, pasó de que muchas veces los hermanos estaban trabajando o los horarios tuvieron que cambiarse y a veces algunos hermanos no podían concurrir. Entonces se decidió con Cristina hacer esto del aula virtual, que es donde está todo el material, así ningún hermano se queda sin poder participar de alguna forma, ¿no? Y hace poco realizamos el tercer encuentro ya, que es donde decidimos que los 2 grupos, el de APAD y el de los hermanos del resto del país, se pudieran unir en un mismo encuentro y así trabajar sobre cómo involucrarse en Olimpiadas Especiales, ¿no? Ahí trabajamos con Claudio, que organiza eventos, y hablamos sobre organizar un evento virtual. Ahí Claudio nos comentó muchísimo sobre cómo uno también puede ayudar a los referentes deportivos en los eventos, porque también uno de los objetivos que tiene este proyecto, más allá de lo que mencioné anteriormente, que es dar a conocer la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, también debatir sobre la autonomía, la vida independiente, también lo que tiene como objetivo es que los hermanos se puedan involucrar un poco más en Olimpiadas Especiales, ¿no? Y que vayan surgiendo jóvenes líderes, que es un poco la idea que se está hablando en América Latina. En México, de hecho, se ha hablado muchísimo sobre esto, ¿no? De que gente joven pueda entrar al movimiento y pueda traer nuevas ideas. Y yo soy justamente uno de los defensores de que creo que justamente la experiencia de una persona que tiene muchos años trabajando
más lo que puede traer una persona joven, creo que se puede hacer un gran equipo, como es el ejemplo de Cristina y yo. Yo, francamente, soy voluntario hace ya unos 7 años en Olimpiadas Especiales, y la verdad es que para afrontar este proyecto, ella me ha ayudado muchísimo con lo teórico. De hecho, nos basamos muchísimo en la bibliografía de Blanca Núñez, que fue una hermana que escribió un libro sobre personas con discapacidad, sobre hermanos de personas con discapacidad, y allí sacamos un montón de bibliografía. Entonces, este proyecto justamente abrió muchas puertas para eso. En lo personal, a mí me ha abierto muchas puertas. De hecho, ahora estoy escribiendo un libro sobre mi vida con Rodri, sobre mi experiencia como hermano. Me ha abierto muchas posibilidades, y la idea de esto es que le abra muchas posibilidades a los hermanos también, ¿no? Y algo que no mencioné es que en este nuevo grupo de hermanos, en el que está el resto del país, también apostamos a la familia ampliada, ¿no? ¿Qué sería esto? Hay atletas que tal vez no tienen un hermano, pero tienen un primo muy, muy comprometido, o tienen un gran amigo, ¿no? Que está muy comprometido. Entonces, apostamos también a la familia ampliada. Y sobre todo, hablamos muchísimo sobre el futuro en los encuentros. También ha sido difícil hablar de eso, ¿no? Porque, francamente, uno como hermano, si bien lo ve desde otra forma, desde otro ángulo, ve toda la situación, es difícil hablar sobre el día en el que los padres no estén, ¿no? Y es algo que a los padres normalmente es entendible que les cuesta un montón poder hablar de esto. Entonces también queríamos con este proyecto tener la posibilidad de hablar de esto, ¿no? De poder actualizar un poco las miradas con respecto a la discapacidad, y pensar en la persona no desde el paradigma médico, sino pensarlo como una persona que técnicamente puede, a ver, todo el mundo tiene sus temas, pero uno no tiene por qué ponerle una barrera a otro, ¿no? Por eso también hablábamos de que el entorno muchas veces condiciona la discapacidad, y no el diagnóstico. Porque en el caso de Rodri, por ejemplo, se los comento, Rodri, nosotros siempre apostamos a que pudiera aprender mucho más, y gracias a que nosotros apoyamos y apostamos con esto, Rodri hoy en día pudo superar un montón de barreras, ¿o no? Pudo superar un montón de barreras. Entonces también es una cuestión del entorno, cuando uno a veces tiende a cuidar por demás, ¿no? A la persona, al familiar con discapacidad. También eso se debatió mucho en México. Y con este proyecto tenemos todos estos objetivos. La verdad que ahora, como les mencioné anteriormente, en este tercer encuentro, estamos viendo de realizar un mini evento virtual para poder hacer que más hermanos se sumen. Está muy interesante realmente lo que ha generado este proyecto. Y claramente desde mi parte agradezco muchísimo a Cristina, todo el acompañamiento que me ha brindado, también las herramientas que me ha brindado. Para mí es la primera vez que estoy a cargo de un proyecto tan fuerte, ¿no? A mí me ha tocado bastante fuerte el pensar muchas cosas, y realmente creo que está muy bueno que los hermanos se puedan involucrar, y que se apueste a esto, ¿no? A que se involucre la familia ampliada, a que nazcan jóvenes líderes, y se renueve el movimiento, y realmente creo que vamos por un muy buen camino. Así que, bueno, de esto se trata el taller de hermanos, y les agradezco que me den la oportunidad de poder presentarlo. Claro que más adelante vamos a seguir llamando a otros profesionales. De hecho, con Cristina tenemos la idea de llamar a una abogada para justamente hablar sobre derechos para personas con discapacidad. Así que se viene algo muy interesante con este proyecto. Muchas gracias. Gracias. Realmente un placer hacer este trabajo juntos, por supuesto, acompañándote en tu proyecto, ¿no?
Por acá hay alguna pregunta que alguien decía, ¿a partir de qué edad fuimos pensando esta cuestión del taller? Bueno, realmente nosotros al principio, cuando estábamos recién pensando en este proyecto, habíamos pensado varias cosas, ¿no? El poder realizar un taller quizás más ambientado para niños, después para adolescentes y para adultos, pero al final nos quedamos más, porque justamente como nosotros, no sé si se los aclaré, nosotros dependemos de una beca que nos da América Latina, entonces realmente nos quedamos con la edad de 15 años en adelante. A partir de los 15 años uno puede participar del taller y claramente que todo el material está subido al aula virtual. Así que, nada, si alguno se quiere involucrar, solamente tiene que mandarnos el mail y allí será agregado al aula virtual donde podrá ver el primer encuentro, el segundo encuentro y el tercero también. Y ya para el cuarto encuentro ya, claro que tenemos un grupo donde avisamos cuándo va a ser y de qué se va a tratar. Bueno, por ahí tenemos más, ¿no? Seguimos invitando a los hermanos a que se sumen y que también puedan contar sus experiencias y seguir aprendiendo todos juntos, porque también esa es la idea, ¿no? Ahí la veo a Nati, que también nos acompaña, no como hermana, sino como prima, en el proyecto. Hay cuñados también que están participando, y eso enriquece el trabajo que vamos pensando, ¿no? Siempre en pos de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, en este caso con los atletas, que ya muchos ya dejaron de ser niños. Así que sobre ellos ponemos como mucho énfasis también para poder pensar otros proyectos, ¿no? que surjan a partir del trabajo de Olimpiadas. Así que bueno, no sé, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta en particular? ¿Alguna cuestión, un comentario? Sí, yo había preguntado cómo podíamos hacer para juntarnos con los documentos que habían dicho que habían escrito. Sí, en realidad estamos teniéndolo en la página, pero es una página que armamos, un aula virtual, específicamente de quienes están en el taller. Pero podemos acercar material de Olimpiadas, que hay material específico de hermanos, se los podemos enviar, sí. Nos escriben, yo acá les voy a dejar el correo, y pueden ahí preguntarnos, ¿sí? O para que nosotros le podamos enviar justamente el material. Bien, gracias. Es familia@olimpiadaespecial.org.ar. Y quienes estén interesados, acá, quien vi, que había alguien que estaba preguntando, que soy hermana Daniela. Daniela que se quiere sumar, perfecto, Dani. Te vamos, a través de tu mamá, que tiene nuestro correo y nuestro teléfono, te pasamos la planilla de inscripción. ¿Te parece? ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Bueno. Yo, para sumarse al grupo de hermanos, ¿la persona con discapacidad tiene que estar realizando algún deporte o no es necesario que esté realizando algún deporte por el grupo de hermanos, digo, para participar? En este momento estamos trabajando con hermanos o familia ampliada de los atletas. ¿De deportistas? Ah, claro. Está bien, perfecto. Sí, en este momento perfecto. Sí.
pero podemos pensar proyectos más ampliados, no hay problema. Bueno, gracias. Bien. Conductores, su palabra. Vamos cerrando, me parece. Perfecto. Yo antes de cerrar sí, quería agradecer enormemente también la participación del director del Club de Leones, Jorge Bertolozzi, que lo vi por allí. Jorge, hola. Muchas gracias por volver a acompañarnos. Siempre estaremos acompañando y bueno, somos parte de esta gran familia, ¿no? Así que con Marta seguimos, hemos difundido esta actividad y realmente nos llena de satisfacción y de orgullo. Sé que los hermanos de Venezuela están haciendo lo mismo que estamos haciendo acá y que están haciendo ustedes. Y bueno, la razón, la verdadera cuestión del leonismo es su internacionalidad y de esta manera, bueno, junto a las Olimpiadas Especiales hemos hecho una alianza estratégica excepcional y cada vez estamos más comprometidos. Así que te felicito a vos y en tu nombre a todo el equipo de Olimpiadas y a todas las familias. Y bueno, recordar una vez más que el club al que pertenecemos con Marta hace ya muchos años que de acuerdo a las normas de Olimpiadas sostiene una escuelita deportiva. Claro. Que cada vez se agranda más y cada vez más conocido en toda la zona. Se ha ido a Rosario a participar, a Santa Rosa de la Pampa, y Cata, una joven Leo de Santa Rosa de la Pampa, ha sido líder y ha ido con ustedes a Abu Dhabi, si mal no recuerdo, y ahora sí que el 26 va a dar una charla a todos los leones para ir incorporándolos, difundir las cosas buenas y globalizar la solidaridad. Así que buenas tardes a todos y gracias por la participación, un buen fin de semana. Gracias. Y a cuidarse. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Chicos. Chica muy joven, digo, está ahí, que cayó en el hueco del ascensor. Chicos, a ustedes la despedida. Ok, perfecto. Muchísimas gracias a todos por venir. Esperamos que hayan disfrutado este segundo encuentro de intercambio y reflexión acerca de los temas abordados aquí. Agradecemos a todos los que participaron y los esperamos el próximo viernes 18 de septiembre a las 18:45 horas